Nos encontramos en Montevideo, la capital de Uruguay. Uruguay es un país que es muy llano, muy plano, y tiene alguna colina en el centro que solo alcanza los 500 metros de altura. Debido a su orografía y a los vientos que vienen de la Antártida, de las Malvinas, que son fríos, y a los vientos que vienen de Brasil, que son cálidos, se generan grandes tormentas y vientos, a veces de 200 kilómetros por hora. Hoy queremos hablar de la diferencia que hay entre memorizar y entender, y la diferencia que hay entre que se conformen con la explicación y traten de descubrir la realidad. La diferencia entre memorizar y entender es fundamental para resolver el sufrimiento. Memorizar es un acto mental o cognitivo que es muy útil para muchas cosas prácticas. Memorizar un teléfono, una dirección, un texto, memorizar una serie de datos. Pero para entender, para comprender algo nuevo, que es necesario para resolver lo que a uno le hace sufrir, no es suficiente con memorizar, uno tiene que entender, tiene que profundizar en lo que tiene que entender. ¿Y qué implica entender? Implica un estado de conciencia abierto, donde van a participar tanto la parte racional como la emocional, como la acción. La mente está dispuesta a comprender. Cuando una persona está abierta a comprender es porque ha descubierto su ignorancia, que ha prestado atención a su forma de relacionarse, de pensar, de sentir, y ha descubierto que tiene muchos obstáculos en la vida y se alegra de descubrirlos, porque descubrirlos es la primera parte de resolverlo. Eso es. Entonces, cuando alguien les dé una explicación o cuando quieran entender algo, no es suficiente saberse una frase, no es suficiente saber lo que nosotros decimos. Hay personas que se aprenden lo que decimos, pero si no lo entienden, eso no les cambia mucho. Sin embargo, si con lo que nosotros exponemos ustedes tratan de comprender, de observar en su vida cotidiana si es así, de darse cuenta de si es así, ese darse cuenta implica un estado mental que produce un cambio en la personalidad, en la mente. El saber solo es un almacenamiento en la memoria, eso no produce muchos cambios. Muchos problemas de matemáticas hay que comprenderlos para poderlos hacer bien. No vale solo con memorizar la fórmula o memorizar los datos. Ese puede ser un ejemplo para ilustrar lo que queremos decir hoy. Que una cosa es memorizar algo, que es muy útil, la memoria es muy útil para muchas cuestiones prácticas, y otra cosa es entender, comprender algo en profundidad. Comprender algo que uno ha leído o algo que le han explicado no es lo mismo quedarse con la explicación memorizada que entender lo que le han explicado a uno. Incluso no es lo mismo entender la explicación que luego la realidad, porque para entender algo la mente ha de estar en un estado de conciencia determinado. Cuando uno solamente quiere adquirir conocimientos, tiene que descubrir cuál es la causa. ¿Es porque quiere saber más que otros? ¿Es porque se siente torpe y quiere sentirse más listo? El estado mental en el que se encuentra una persona que tiene miedo a no entender, que tiene miedo porque cree que no va a comprender lo que le están explicando, ese estado mental que está la mente ocupada en ese miedo, ocupada pensando o con una actitud de no lo voy a entender, impide precisamente que esa persona esté abierta, que su mente esté tranquila, en silencio, atenta. Y eso va a hacer que precisamente le cueste más entender. Luego, la actitud que uno tiene, mental o psicológica, frente a algo que está queriendo aprender o entender, va a marcar si va a ser capaz de hacerlo o no. Por lo tanto, para poder tener una mente abierta a comprender, no a memorizar, uno ha de observarse para poder ser consciente cabalmente de su propia ignorancia. Porque si uno es consciente de su ignorancia, se despertará en él la curiosidad por entender. Y entonces su mente estará en una actitud mental de comprender. Estará atento a descubrir sus propios problemas, sus propios defectos, sus propios obstáculos en el camino del aprendizaje. Luego, si uno quiere aprender a resolver el sufrimiento, que es de lo que estamos hablando, necesita entender, aprender. Lo hemos explicado en muchas ocasiones. Pero para aprender tiene que tener un estado mental tranquilo, de curiosidad, de intensidad incluso, pero silenciosa, como una intensidad serena. Como un niño cuando observa algo que quiere aprender o que quiere entender. Observa con mucha intensidad, pero no mueve su mente, solo está observando. Pues ese sería el estado que uno tiene que tener para entender.
que es imprescindible para aprender a resolver los conflictos, el sufrimiento, el malestar. Normalmente lo que lo impide es el miedo a su propia ignorancia. Entonces la mente no quiere ser consciente de esa ignorancia. Se da explicaciones, se cree que ya sabe y eso es un impedimento. Por lo tanto, la primera parte para tener curiosidad es ser conscientes de sus propios problemas, sin miedo, reconocerlos. Y el reconocerlos ya es una parte importante de la solución de esos problemas. Eso es. Si se fijan, cuando reconocen algo, hay un estado mental distinto. Hay primero una resistencia y luego hay como una rendición. Y uno dice, es verdad. Ese es verdad, la mente está tranquila. Hay una liberación por el hecho de aceptar algo como es, de darse cuenta de que es así. Ese darse cuenta es lo que hay que tener para aprender. Es la mente tranquila, serena, sin juicio hacia uno mismo, sin juicio hacia los demás, con la intención de aprender, no con la intención de conseguir algo. Y entonces se da ese estado mental en el que uno aprende, en el que uno se da cuenta de algo nuevo. Si se fijan, vivimos en una sociedad en la que todo el mundo quiere mostrar que sabe mucho, que todo lo entiende. Decir no sé a mucha gente le da miedo, considera que eso es sentirse inferior a los demás. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que cuando uno es consciente que no sabe, eso es una gran ventaja para esa persona. Cuando se resuelve el miedo a no saber, cuando alguien va teniendo menos miedo a no saber, empieza a disfrutar, porque su mente está abierta y cada vez capta más cosas, cada vez se da más cuenta de cosas, entiende cosas que antes no entendía. Es un disfrute aprender, es un disfrute entender, pero hay que enfrentar el miedo a no saber, a ese vacío cuando uno reconoce que algo no lo entiende o no lo sabe y se puede quedar tranquilo. Por lo tanto, una mente que tiene curiosidad es capaz de disfrutar descubriendo sus propios problemas, es capaz de disfrutar descubriendo sus propios obstáculos, porque sabe que para avanzar en su propia evolución, para resolver sus propios conflictos y su propio sufrimiento, tiene que descubrir todo eso. Luego, memorizar es muy útil para muchas cosas, para cuestiones prácticas, pero para resolver los conflictos, para sentirse mejor, para resolver el sufrimiento, para entender a los demás, para entenderse uno mismo, es necesario descubrir cosas nuevas, entender cosas nuevas, darse cuenta de cosas nuevas. No sirve solo con aprenderse unas palabras o una frase, que puede ser cierta o bonita, sino que hay que entender en profundidad y para eso la mente tiene que estar con curiosidad y sin miedo a no saber.